Buenos días, mi nombre es Darlene Álvarez. En el día de hoy, el punto a tratar dentro de la cátedra Contratos y Garantías es sobre las figuras jurídicas para actos de otras personas. Dentro de esta figura jurídica, la transacción, mencionaremos un poco lo que estipula el artículo 1713, que indica que es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente y precaven un litigio eventual. En el artículo 1719 de este mismo Código Civil, la transacción no es anulable por error de derecho, conforme lo estipula el artículo 1147, sino que sobre el punto de derecho no ha habido controversia entre las partes. Dentro de estos artículos me pareció importante mencionar lo que es el 1721, que establece que la transacción fundada en documentos que después se reconocen como falsos es enteramente nula al momento de darse como falso dicho documento mencionado en este artículo. De inmediatamente queda nula esta transacción. Dentro de estas figuras jurídicas también encontraremos lo que es el contrato de mandato. El contrato de mandato no es más que un contrato por el cual la persona se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra persona. Dentro de esta definición existen unos elementos esenciales que se deben cumplir al momento del mandato, y es que exista un contrato, que exista cargo de una parte hacia la otra, que el encargo tenga objeto a la ejecución de uno o más actos jurídicos, que los actos sean en cuestión o vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante, y por último que la parte se obligue a ejecutar el encargo. Dentro de este contrato de mandato existen unas obligaciones del mandante frente al mandatario. Dentro de estas obligaciones se encuentra la obligación de reembolsar al mandatario avances y gastos, obligación de pagar al mandatario su salario si lo ha prometido, si en este caso se ha convenido un pago por dicho mandato, obligación de indemnizar al mandatario por la pérdida sufrida sin su culpa en la ejecución de dicho mandato establecido. Para concluir en esta oportunidad, es importante tocar el punto de las obligaciones del mandatario frente al mandante, sobre obligaciones de ejecutar el mandato como tal, obligaciones de mantener informado al mandante, obligación de rendirle cuentas, ¿verdad?, al mandante, obligación de restituir al mandante las cosas que son objeto del mandato, y por último obligarse a abandonar al mandato lo recibido en virtud del mandato. Para finiquitar con lo que es el punto de estas figuras jurídicas, es importante mencionar lo que es la extinción del mandato. Ya en otros contratos anteriores hemos hablado de estas extinciones, dentro de las cuales existen causas comunes, pero en este contrato de mandato hay unas causas que son especiales, y son lo de la revocación del mandato, por renuncia del mandato, muerte o interdicción, quiebra o cesión de bienes, bien sea del mandante o del mandatario, por la inhabilitación del mandante o del mandatario. Con esto podemos concluir lo que es las figuras jurídicas para actos de otras personas. Muchas gracias por prestarme atención.